concepto de ciudad comprende la interrelación de dos componentes diferenciados: el componente urbano, proveedor de servicios, y el componente del campo, como entorno natural y como territorio productivo. Dos realidades contrarias pero interdependientes económica, física y socialmente, separadas generalmente por un límite a escala territorial, de origen natural como los elementos esenciales para el sustento y control del territorio, a los cuales se le suman los límites construidos a escala urbana, de carácter estratégico, defensivo o comercial, ante la necesidad de diferenciar y resguardar lo racional de lo salvaje, teniendo bordes muy marcados con las ciudades amuralladas y coloniales. Pero la noción del límite empieza a romperse a raíz de la industrialización y la migración masiva de las mismas, pasando del esquema urbano compacto a nuevos modelos disgregados en constante crecimiento, lo que con el tiempo generó múltiples formas y escalas de relaciones de encuentro y conflicto en la interfaz campo-ciudad, espacio intermedio entre estos dos territorios de fuerte identidad, donde generalmente se confronta el proceso de urbanización con zonas con la mayor diversidad de ecosistemas, cambios físicos, sociales, ambientales y económicos. Por esta razón, existe el debate en cómo configurar la interfaz para ayudar a contener la inevitable expansión de las ciudades hacia el campo, o en su defecto, cómo ruralizar las ciudades, considerando espacios híbridos y reservas naturales como parte del crecimiento a futuro de la ciudad. En este sentido, resulta necesario estudiar, planificar y estructurar la interfaz y los bordes urbanos como una oportunidad para el encuentro, transición y sostenibilidad entre el campo y la ciudad a partir de un sistema híbrido con identidad propia que recoja las cualidades y beneficios tanto del sistema rural como del sistema urbano, permitiendo establecer continuidad de los circuitos naturales y espacios públicos a través de corredores ambientales que permitan nuevas alternativas de conexión y movilidad sostenible a escala metropolitana, intermedia y local. En segundo lugar, establecer usos y programas en los medios urbanos y rurales que retroalimenten sus dinámicas y busquen una integridad entre la sociedad, la ciudad y la biodiversidad. En tercer lugar, establecer criterios de habitabilidad mediante tectónicas cónsonas con el ambiente que reflejen la identidad del lugar a través de la continuidad de lo construido con el paisaje. Los conflictos de los bordes urbano-rural y su evolución no constituyen un tema aislado, sino más bien un fenómeno globalizado que se hace evidente también en centros como Calabozo, ciudad que se ubica en el estado Guárico, en la ecorregión de los Llanos Centrales, donde su condición hidrológica y climática le confieren comportamientos contrastados durante el año, contemplando periodos de lluvia e inundación y periodos de sequía, siendo estos contrastes fuertes condicionantes del tipo de flora y fauna de la región. La presencia del límite del río Guárico y la condición topográfica de la meseta fueron determinantes para la concepción y la subsistencia de Calabozo. Esto dio paso a la fundación de los tres poblados iniciales, con diferentes características de desarrollo y formas de incorporar el verde como parte de su infraestructura arquitectónica y urbana, contemplando los límites difusos y orgánicos con la célula aislada en el gran solar y los límites definidos y regulares con la casa de patio central. Ambas configuraban una relación continua con el paisaje natural y un intercambio a través del ocio y la productividad agrícola y ganadera en los alrededores. Sin embargo, con la llegada de la industrialización a Calabozo en los años 50, se generaron grandes cambios en las dinámicas urbanas y rurales, por ende en su relación mutua con lo natural y el paisaje. Con la construcción de la represa y el sistema de riego, se logró mediar con los periodos de sequía, permitiendo la tecnificación extendida del campo en las afueras de la ciudad, ya que gracias al desarrollo vial se propone la comunicación constante con lo urbano, convirtiendo así a Calabozo en una ciudad agroindustrial de importancia regional. Este cambio de uso de suelo junto a la demanda poblacional de la industria agrícola terminaron por impulsar el crecimiento de la mancha urbana de los poblados, alcanzando una mayor consolidación hacia el borde norte con el río y un menor desarrollo y definición hacia el sur. Actualmente, el borde norte de la ciudad está delimitado por un circuito de paisajes de agua construidos y naturales, que van acompañados de una gran riqueza ecológica. Sin embargo, la construcción del dique estancó la naturaleza fluida del río Guárico, la condición ecológica del cauce aguas abajo y su condición navegable. De igual forma, a pesar de que la movilidad vehicular facilitó la conexión entre el campo y la ciudad, el desarrollo vial afectó la vivencia y el recorrido peatonal al no considerar temas de acondicionamiento climático, movilidad alterna, ni materialidades para la filtración de agua y disipación de calor. A su vez, estos corredores construidos polarizaron la dicotomía entre la multifuncionalidad interna y la monofuncionalidad de los bordes con el campo, convirtiéndolos en zonas de poco intercambio e interés público. La concentración de usos y la condición geográfica también determinó la morfología del proceso de expansión, presentando una trama orgánica e irregular en el borde norte por la presencia topográfica y un trazado regular de estructura parcelaria sobre la explanada del borde sur. En ambos bordes se presentan sectores de comunidades en desarrollo progresivo,
También se destacan desarrollos planificados cerrados, con esquemas repetitivos, ajenos a las relaciones climáticas y a las relaciones espaciales con los límites naturales y rurales. En este sentido, el crecimiento urbano termina por aislar y reducir la continuidad natural a pequeños acentos verdes en la trama urbana. De esta forma, las configuraciones entre la geografía, la morfología, las capas históricas, sociales y el crecimiento del área urbana sobre los entornos naturales se ven reflejadas en los bordes, derivando en distintas relaciones y conflictos a lo largo del perímetro, destacando en situaciones de zonas informales, áreas industriales y complejos urbanísticos cerrados compitiendo con los espacios naturales. En este sentido, se establecen distintos espesores y múltiples formas de abordar el tema de la interfaz. Dada la restricción de los espacios verdes urbanos y la falta de conexión con el río y el campo, se busca crear un borde protector que defina la expansión urbana y una red de corredores verdes que permita la transversalización y la interconexión de nuevos parques potenciales y los parques existentes, resaltando un plan futuro que considera la interfaz norte como parque a lo largo del río Guárico, que integre las dinámicas rurales con las principales calles de la ciudad. En segundo lugar, y entendiendo la expansión como un proceso inevitable, se plantea densificar y consolidar los vacíos existentes en el área urbana, buscando racionalizar el uso del suelo, mientras que el borde sur puede actuar como una franja de reserva urbana a través de un sistema híbrido de anillos verdes que incluyan nuevos espacios y nuevas relaciones de la calle y la vivienda con el campo. En este sentido, se considera el borde del centro más próximo al río como intervención inicial, dada la importancia del agua en ciudades agroindustriales como Calabozo, y el actual deterioro y desencuentro del río con el área urbana. También se escoge el sector del centro por su relevancia histórica y cultural, tratándose hoy en día de una de las zonas más comerciales, concurridas y congestionadas de la ciudad, aprovechando así el actual proceso de transformación y peatonalización de la calle más transitada como premisa para integrar a la zona y a la avenida principal interna de la ciudad con el campo, definiendo un sistema de macromanzanas en busca de conectar los espacios públicos del sector, mediante bulevares internos que acompañan los bordes comerciales, promoviendo movilidad alterna y el manejo de elementos paisajísticos que evocan el campo en lo urbano. El estudio de la interfaz enfoca el interés en el límite intermedio entre la racionalidad urbana y la sinuosidad rural, el cual reúne la mayor cantidad de situaciones naturales y urbanas. Por la cercanía al río, este sector comprendía el embarcadero de la carrera 13, antiguo frente urbano de comercialización del casco colonial con Apure, pero a causa de la construcción de la represa, la discontinuidad del cauce y la aparición de viviendas espontáneas como barrera al río, el frente urbano pasó a ser la espalda de la ciudad, desvirtuando su cualidad paisajística y su conexión e interés público. Debido a la topografía del sector, se generan distintos ambientes con cuerpos de agua, concentrando gran diversidad de fauna y flora. Sin embargo, esta biodiversidad termina siendo afectada por la contaminación de la agricultura extensiva y por la contaminación de la ciudad, desaprovechando su potencial como espacio público natural para la misma. Mientras que en el área urbana, la discontinuidad natural queda interrumpida por el aislamiento de los espacios públicos y centros de manzana, resaltando el desaprovechamiento de los momentos naturales que resurgen en diversos espacios y estructuras abandonadas del casco colonial. Debido a la diferencia topográfica entre campo y ciudad y el estancamiento del río producto de la tala y la acumulación de sedimentos, el sector rural y la parte norte del río es más propensa a sufrir inundaciones de lluvia que el borde sur sobre la meseta. Por esto, es necesario mantener una franja de protección en casos de crecidas y cotas elevadas para las implantaciones. En lo urbano, las dinámicas públicas y el sector colonial no alcanzan su presencia en la periferia debido al carácter residencial y a la ausencia de espacios y servicios en el borde. Allí se ubican formas de ocupaciones semiinformales de menor densidad, pertenecientes a comunidades campesinas de pocos recursos, que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo mediante el habitar básico de la vivienda aislada en el gran patio cercado, siendo el espacio exterior el lugar de mayor permanencia donde desarrollan la mayoría de las actividades domésticas, productivas y recreativas, debido al confort y los recursos que otorga la vegetación, así como la flexibilidad que otorga el espacio, sirviendo también como una reserva de expansión como alternativa adaptable al crecimiento familiar. Por esta razón, la permeabilidad hacia el exterior configura un aspecto importante en la historia y las costumbres de estas comunidades de larga permanencia en el lugar. Sin embargo, debido a la condición semi-informal, la falta de relación pública hacia la calle, así como el decrecimiento orgánico sin lineamientos, el borde termina actuando como una barrera que impide el reconocimiento del río, así como también el acceso del campo hacia la ciudad. De estas formas, resultan pocos los puntos de transversalidad pública que componen la infraestructura de movilidad conflictiva para el recorrido peatonal y alterno, acelerando el abandono y el deterioro de los espacios del campo. De estos análisis derivan diversos bordes en el sector, los cuales dan indicio cómo debería concebirse el espacio interfaz.
por lo que se propone renaturalizar la vivencia urbana mediante la continuidad de los espacios públicos y el aprovechamiento de los vacíos y espacios en deterioro, transversalizar y equipar la relación del borde urbano con el campo y la ciudad, así como conectar y preservar los diversos ecosistemas naturales del campo. A partir de diversas estrategias en temas de movilidad, usos y recursos ambientales, incluidos bajo el concepto de la hibridación, en busca de la comunicación y el equilibrio entre el campo y la ciudad en la franja intermedia. Desde lo urbano se plantea establecer la continuidad natural de los corredores con el borde del río, a través del manejo topográfico y estructuras que brinden el acceso universal, al igual que preserven el área protectora del río. Desde lo rural, se plantea diversificar las formas de movilidad, delimitando distintos paisajes de agua a través de corredores protectores que permitan el acceso de la ciudad y la continuidad a los flujos de las especies dentro y fuera de ella, a la vez que se preservan los ecosistemas. Debido a la condición hermética del frente hacia la calle y hacia la presencia del río, se propone exteriorizar la vivencia urbana en el borde, mediante la transformación y densificación de la manzana, a través del esquema del patio común y un sistema estructural que dote de orden al crecimiento de la comunidad, y a su vez incorpore nuevos usos, así como infraestructura verde que garantice la continuidad natural entre el campo y la ciudad. Y para cruzar el río y generar una transición entre los usos urbanos y la monoproducción agrícola, se propone un ecoparque, con el fin de preservar las zonas de importancia ambiental, destacando diferentes paisajes según las condiciones contextuales, así como estructuras virtuales y espacios elevados de usos flexibles que reciban los flujos urbanos y que permitan evitar la condición inundable del paisaje de llanura. En temas ambientales, a través de la vegetación, se plantea la rehabilitación de diversos espacios en el área urbana, aprovechando las cualidades ambientales que proporcionan confort como la sombra y el paisajismo. También, mediante la vegetación, intervenciones paisajísticas y elementos arquitectónicos, se plantea trabajar la rehabilitación y tratamiento del río y los humedales afectados por la agricultura extensiva, así como el aprovechamiento de los recursos naturales como el agua de lluvia, y la generación de energías renovables, considerando las irregularidades del servicio eléctrico y la inaccesibilidad a las áreas de parque. Para la implementación de las estrategias, es necesario entender el proyecto como un proceso por fases, donde la intervención del borde de la ciudad puede actuar como un detonador para la transformación de las áreas naturales del campo. Como primera instancia, se plantea la transformación y ampliación del sistema de aceras y calles internas de las macromanzanas, incluyendo un sistema verde de movilidad alterna para aliviar la presión vehicular. Y entendiendo cómo la transformación de las calles tiene influencia sobre los bordes urbanos construidos, se propone un cambio de uso en las viviendas patrimoniales en estado de deterioro, como oportunidad para brindar continuidad natural a la dinámica cultural y recreativa del casco colonial, a la vez que se promueve la construcción del paisaje rural del campo dentro de la ciudad. También se plantea el desarrollo y consolidación de los espacios en desuso existentes en el borde urbano, proponiendo nuevos espacios de relación y transición con la calle, así como de permeabilidad hacia el río, y dote de usos productivos a los vacíos existentes, proporcionando lugares de sombra durante el día, así como puntos dinámicos durante la tarde y la noche. Considerando los nuevos accesos y el incremento de flujo en el sector, se propone trabajar la estabilidad del suelo en el borde, así como la protección y rehabilitación del río Guárico a través de corredores paralelos al mismo, implementando un tratamiento paisajístico a través de la arbolización, terrazas para inundaciones, así como pavimentos porosos y vegetación acuática para el filtrado y purificación del agua. A la vez, se proponen nuevas infraestructuras de conexión y movilidad universal para cruzar las barreras naturales hacia el campo. En paralelo, se plantea la transformación y el desarrollo de la manzana, manteniendo el tejido social existente. Partiendo de la condición de bloqueo del borde y las necesidades productivas, se plantea un borde permeable que ofrezca espacios de relación con el río para el desarrollo y la consolidación de la comunidad existente, aprovechando la topografía como terrazas que ayuden a la producción local y al tratamiento paisajístico del paseo. Seguidamente, y anticipando el crecimiento familiar, se propone aumentar la ocupación y el aprovechamiento de las vistas hacia el río, mediante un nuevo frente de viviendas elevadas, que a través de un sistema estructural se le permitan distintas formas de crecimiento, adaptabilidad e individualización, partiendo de un esquema base de servicios que incorpore en el ámbito doméstico una relación con el paisaje y el exterior, mediante corredores, espacios para el cultivo, patios y vacíos que integren la vegetación existente, así como cerramientos que permitan la permeabilidad de los espacios interiores hacia el parque, garantizando así la fluidez y la continuidad del conjunto con el resto de las áreas naturales de la ciudad.
y en busca de dar actividad tanto de día como de noche, también se propone una planta baja flexible que permita la relación fluida entre las actividades del patio común y los espacios recreativos del paseo y del parque. En temas de gestión de recursos, se plantea la recolección y la gestión de las aguas de lluvia mediante techos, la concentración de servicios, así como filtros vegetales y suelos porosos que redirijan el agua a tanques de almacenamiento para los riegos comunitarios, permitiendo gestionar el desarrollo y la sostenibilidad económica, turística y ambiental de los espacios públicos, para el beneficio de la comunidad. Seguidamente, por las condiciones contextuales y su proximidad a la ciudad, se plantea el custodio del río Guárico, una estructura elevada, permeable y flexible, que sirve como portal de interrelaciones entre los flujos urbanos y campestres, y que permite el intercambio cultural, recreativo, mediante espacios de sombra, la integración y continuidad de la fauna a través de la permeabilidad espacial, así como el intercambio investigativo y formativo referente a la actividad productiva y la tradición campestre. Y que al mismo tiempo se incorporen tecnologías de gestión de servicios sostenibles para la preservación del ecosistema, mediante elementos arquitectónicos y materialidades que trabajen temas de captación, almacenamiento y purificación del agua de lluvia, así como la gestión de los desechos, implementando baños secos para el ahorro y bajo impacto ambiental. Por último, para continuar ese efecto protector y rehabilitador hacia los humedales, se plantea un circuito de corredores miradores y estanques que protejan a través de la fitorremediación la vegetación y los cuerpos de aguas afectados por escorrentías contaminadas de los sembradíos de arroz, y a su vez brinden la accesibilidad y la interacción sostenible del hombre en distintos ecosistemas a través de la sombra, la permeabilidad visual, espacios para la contemplación, la recreación y la productividad. Buscando diluir los límites y brear las relaciones de la ciudad con la fauna y flora del lugar. Para la implementación de las estrategias y la transformación del sector, será necesario coordinar los actores involucrados y afectados junto a la colaboración ciudadana en busca de generar un equipo de ámbito multiescalar y multidisciplinario, para entender los efectos y las acciones de la propuesta sobre la ciudad. Esta exploración del borde del río permite entender el tema de la hibridación como una estrategia que puede implementarse para integrar el campo con el medio construido en la interfaz de otros bordes de la ciudad, pero asumiendo las particularidades y especificidades en las estrategias de cada sector. De esta forma, se explora la poca relación entre los bordes construidos del conjunto de viviendas masificadas con el límite natural del río Guárico, donde a través de la hibridación se puede establecer usos mixtos y un sistema de corredores que permitan transversalizar la relación considerando, ante la ausencia de tropicalidad y la abundancia de espacios inhóspitos, nuevos sistemas de espacios públicos, así como nuevos espacios en las fachadas que exterioricen la vivencia e incorporen temas productivos y climáticos para el conjunto. El tema de la hibridación también se puede explorar en la relación entre los bordes ciegos industriales colindando con las zonas naturales degradadas, para convertirlos en bordes mixtos que den entrada y servicio a las nuevas áreas del parque de los humedales, aprovechando la estructura existente para incorporar actividades con el parque natural tanto de día como de noche. A esto se le suma la exploración que implica la relación entre los bordes residenciales privados colindando con la zona productiva del embalse, habitando el agua mediante muelles flotantes, transversalizando el paseo existente y considerando temas de sombra para apoyar las actividades pesqueras, comerciales, deportivas y los paseos acuáticos. Y por último, la exploración entre los bordes residenciales informales con las zonas productivas agropecuarias, que pueden relacionarse en la interfaz a través de una red de corredores y espacios educativos y productivos, que cambia la monotonía de usos y la condición actual de la infraestructura de movilidad, incluyendo un borde de viviendas productivas con una franja de equipamientos y espacios recreativos asociados al campo tradicional. Formando con todas las exploraciones un repertorio de situaciones diferenciadas que plantean en la interfaz arquitecturas que apuesten a la sostenibilidad tanto social como económica, cultural y ambiental para el proceso de expansión y densificación. Todo esto en pro a la reincorporación de los elementos naturales y la fauna en el lugar, contribuyendo al bienestar ambiental, social y a la calidad de vida comunitaria.